Sí, bueno, la pantalla. Bueno, yo ya esta es la última sesión, ¿verdad? Entonces, los que me escriben, los que no, para agregarlos al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Los que no me, los que faltan de 18, solo 6 ahorita estoy añadiendo otra persona. Bien, entonces nos quedamos, entonces la frecuencia acumulada, o sea, la relativa es un porcentaje, ¿verdad? Es decir, la frecuencia de la clase entre el total multiplicado por 100, ¿verdad? Y la acumulada va acumulando, digamos, la de la primera clase es la misma, la de la segunda va a ser la frecuencia que tiene más la anterior. O sea, aquí da 58. La de la acumulada para la tercera clase va a ser la actual más la suma de las anteriores, que eran 58 más 12, 70, y así, ¿verdad? Y la última frecuencia acumulada en la última clase debe ser igual al total de las frecuencias normales, ¿verdad? De la columna. Bien. Histograma. Un histograma es una gráfica de barras donde la escala horizontal representa clases de valores de datos y la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia, en tanto que las barras se dibujan de manera adyacente sin huecos entre sí. El primer paso para la construcción de un histograma es la creación de una tabla de distribución de frecuencias. El histograma es básicamente una versión gráfica de dicha tabla. Observa la figura 2 que incluye el histograma correspondiente a la distribución de frecuencias de la tabla 2.2 anterior, es decir, la que hemos estado viendo. En la escala horizontal se marca cada barra del histograma con su frontera de clase inferior a la izquierda y su frontera de clase superior a la derecha. Es decir, los cálculos del histograma de frecuencias, edades de las mejores actrices ganadoras del Oscar. Entonces, sacamos la frontera de clase, ¿no? La frontera de clase. El cálculo que anteriormente lo expliqué, que la frontera de clase es la suma del superior de una clase más el inferior de la otra, eso dividido entre 2, y, y la frontera de clase, la primera, ¿verdad? Que saca por deducción, ¿verdad? Por la diferencia, se le resta. Entonces, esa va a ir en la escala horizontal, ¿verdad? Entonces, 20.5 entonces esa es la utilidad de las fronteras de clase, ¿verdad? Entonces, 20.5 a 30.5 representa la barra de la frecuencia de la primera clase, es decir, las edades de 21 a 30. Es decir, que estas fronteras de clase me sirven para hacer el histograma, que es una representación gráfica de la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, aquí marcamos de 20.5 a 30.5
frontera de clase de 30.5 a 40.5, que es la segunda clase, a 50.5, que es donde termina la tercera, y así, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces, este parece al eje plano cartesiano. Entonces aquí se marcan las fronteras de clase, incluyendo la inferior, ¿verdad? Y la última, la superior, ¿verdad? Que son las desconocidas en cierto momento. Y el eje vertical, aquí se va a marcar la frecuencia. Por ejemplo, acá está de 10 en 10, entonces 28. Para la primera clase la barra llega hasta 28, es decir, antes de 30. Para la segunda clase la barra llega hasta 30. Observen, hasta 30 es la segunda barra que representa la segunda clase. Pero ya no se ponen estos valores, sino que su frontera de clase correspondiente. Para la tercera clase de 41 a 50, la frecuencia es 12, es decir, que queda después de 10 acá, no se marca. Entonces aquí hay que, cuando lo dibujen deben marcarlo, ¿verdad? 12, ¿no? Para la siguiente clase de 51 a 60, la frecuencia de clase es 2, es decir, la quinta parte de 10, ¿verdad? Entonces 2, por aquí va 12. Esto se hace con una regla, ¿no? 2. Y las dos últimas tienen el mismo valor, la misma frecuencia. Entonces aquí se muestra el histograma, ¿verdad? Es decir, el histograma refleja es la representación gráfica con barras de una distribución de clase, pero se utilizan las fronteras de clase para que no hayan huecos, ¿verdad? No hayan huecos entre cada barra, ¿verdad? Entonces aquí está la representación. Bien, ahora, histograma de frecuencias relativas. Frecuencias relativas, como les decía, son los porcentajes. Los calculamos acá, ¿verdad? Entonces aquí lo vuelvo a escribir, esta tabla, frecuencia relativa. Tiene la misma forma y escala horizontal, es decir, escala horizontal se refiere a esta línea, ¿verdad? El eje horizontal, que un histograma, pero la escala vertical utiliza frecuencias relativas como porcentajes o proporciones. Entonces, la diferencia con este es que aquí son las frecuencias, son cantidades. Y aquí se van a utilizar porcentajes. En escala de 10 en 10 también utilizan acá, ¿verdad? Entonces, estas fronteras de clase se calculan para que no haya hueco, ¿verdad? Entre cada barra, ¿verdad? Para que las barras van pegadas. Entonces, esta parte es igual, ¿verdad? El eje horizontal es igual para un histograma normal, ¿no? Lo que se diferencia va a ser el eje vertical, esta línea de acá. Entonces, la primera clase, la primera barra dice que tiene una frecuencia relativa de 37%. Es decir, antes de 40, donde da, correspondería a 37, acá que no se marca, pero eso se visualiza. Para la segunda clase, la altura va a representar el 39%, es decir, un poco antes de 40. Parece que aquí quedó más alto, pero debe ser un poco más bajo que 40. Para la tercera clase, de 41 a 50, la altura va a representar 16%. 16%, es decir, antes de 20, 4 valores antes de 20% por acá, ¿verdad? Entonces eso. Y las últimas representan 3%, una altura de 3%, es decir, entre 0 y 10, antes de 7 valores, 7 unidades antes de 10. Entonces aquí estas se marcan, este es el histograma de frecuencias relativas. Entonces esta es la utilidad de hacer esos cálculos, frontera de clase inferior y para los histogramas. En realidad esa es la función, ¿no? Bien, ahora, polígono de frecuencias. Un polígono de frecuencias utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. ¿Qué son las marcas de clase?
Anteriormente, lo calculamos. Las marcas de clase, que es el punto medio, ¿verdad? Entonces, la marca de clase sirve para dibujar los polígonos de frecuencia, ¿verdad? Que se parecen al histograma, solo que aquí no se utiliza las fronteras de clase, sino que para el polígono de frecuencia se utiliza la marca de clase, que es decir, el punto medio de estas clases, ¿verdad? El punto medio, ¿cómo se calcula? 21 más 30 entre 2, que va a dar 25.5. Entonces, y aquí abajo el eje horizontal empieza de 0 en escalas iguales, ¿verdad? Solo que y el eje horizontal se marcan de 0 hasta la primera marca de clase que obtenemos, la siguiente, así hasta el final. Y el eje vertical se usa una escala de manera de visualizar las frecuencias que tenemos, ¿verdad? Se usa hasta 30 porque aquí la frecuencia más alta es 28, entonces conviene de 10 en 10. Entonces, para el polígono de frecuencias se utiliza la marca de clase. Entonces, la frecuencia para la primera clase es 28, ¿verdad? Entonces, a 25.5, en este eje corresponde 28 para el eje vertical. Entonces, aquí se marca, es decir, de 28, lo que corresponde acá, ¿verdad? 28 es el punto que corresponde a 25.5. En la marca de clase en el eje horizontal corresponde 28 del eje vertical. Aquí se marca un punto. Para la siguiente clase corresponde una frecuencia de 30, es decir, de 35.5, que es la marca de clase de la segunda clase. Entonces, se marca el punto. Esto es como matemática, el plano cartesiano, entonces corresponde a 30. Entonces, donde una línea puntiaguda desde acá, recta, y otra acá, donde se crucen, ahí se marca el punto, corresponde a 30, que es la frecuencia de la segunda clase, para armar el polígono de frecuencia. Para la tercera clase, que la frontera de clase 45.5, entonces, de manera similar, ¿verdad? Como es una frecuencia de 12, va a ir después de 12, ¿verdad? Después de 10, entonces corresponde 12 acá. Entonces, con regla ustedes lo deben identificar, entonces aquí se marca el punto. Y para los últimos tienen el mismo valor, ¿verdad? Todos. Entonces se utiliza su marca de clase correspondiente para la siguiente clase, que es 55.5, y tiene un valor de 2, ¿verdad? Es decir, para estos tres últimos corresponde el valor de 2, entonces va a salir una línea recta, ¿verdad? Para estos tres, pero se marca para cada uno, ¿verdad? Entonces para estas 12 es el mismo valor, entonces gráficamente es una recta y se concluye aquí no es necesario ponerle el valor, ¿verdad? Porque no hay una marca de clase, pero se hace otra división y ahí y para que pegue, ¿verdad? Y cierre, y digamos, cierre esa curva. Entonces, y ahí se muestra el polígono de frecuencia, ¿no? O sea que es a la, parecido a los histogramas, solo que aquí se usan puntos conectados por línea, ¿no? Y en vez de usar fronteras de clase, usamos las marcas de clase. Ahora,
Una variante del polígono de frecuencias básico es el de frecuencia relativa, ¿verdad? Que coloca estas últimas en escala vertical al tratar de comparar dos conjuntos de datos. A menudo es muy útil graficar dos polígonos de frecuencia relativa, dicen, sobre los mismos ejes. La figura 2.5 ilustra los polígonos de frecuencia relativa para las edades de mejores actrices. Ahora, aquí, porque no, más que todo lo que quiero visualizar es el polígono de frecuencia de las actrices que hemos el que he estado viendo, ¿verdad? Estos los actores, aquí hacen una comparación. Si consultan el libro, ahí van a ver de los actores, entonces, pero lo que me interesa es esta, ¿verdad? Que es la parecida a la anterior, solo que en el eje vertical, en vez de las frecuencias normales, usa las frecuencias relativas que calculamos, es decir, porcentajes. Entonces tiene una cierta variación, solo que sale más, como que más pronunciada la pendiente para arriba, ¿verdad? Que en el ejercicio anterior, porque aquí se utilizan las frecuencias normales y aquí en el otro se utilizan las frecuencias relativas que son los porcentajes, ¿verdad? Para la primera clase, 37%, que corresponde a la marca de clase 25.5, 37 acá. Para la segunda clase, 39, ¿verdad? O sea, un poco más abajo acá. Es decir, el valor correspondiente a la marca de clase para cada. El tercero tiene una frecuencia relativa de 16%, que está por acá, ¿verdad? Y 3% las últimas que son una línea recta. Es decir que para polígonos de frecuencia no se usan fronteras de clase, sino que se usan las marcas de clase y se determinan puntos. Entonces esto que el tacho es porque están haciendo una comparación, pero yo lo que quiero ver es las actrices, esta es la que hemos estado viendo, ¿verdad? La anterior. De los actores no comparan que eso no lo hemos visto, lo tacho temporalmente, o sea, quiero que se enfoquen en esto, la frecuencia relativa. ¿No? Es similar, solo que va a variar, se pronuncian más las pendientes, ¿no? De las líneas. Ahora, hay unas gráficas que son más sencillas, ¿verdad? No se utilizan para distribuciones de frecuencias, sino que para datos, ¿verdad? Cuantitativos. Entonces, la distribución de frecuencias son para datos cuantitativos y esto más que todo para datos cualitativos. Se utilizan la gráfica de Pareto, que es más sencilla. Las barras se ordenan de acuerdo con las frecuencias y las escalas verticales de las gráficas de Pareto solo representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La barra más alta se coloca a la izquierda y las más pequeñas a la derecha. Al ordenar las barras por frecuencias, esta gráfica enfoca la atención en las categorías más importantes. La figura 2.7 es una gráfica de Pareto que muestra con claridad que el cierre es por mucho el asunto más grave de las quejas de los clientes respecto a las empresas telefónicas. Entonces, se quiere medir, digamos, los tipos de quejas, ¿verdad? Del total. Hay quejas y las seleccionan de las quejas a compañías telefónicas. Entonces, dice que las quejas por cierre son 12.478. Por tarifas y servicios, 4.473 y se van ordenando de mayor a menor. Entonces, esta es más fácil que los histogramas porque no se utilizan marca de clase. La única escala cuantitativa va a ser la escala del eje vertical, ¿verdad? Que estoy, donde están estos valores.
Y las barras se ponen juntas, ¿verdad? Pero cada barra equivale a un dato cualitativo. El primero es la nominación, cierres, el otro es tarifa, el otro es cargos injustificados, marketing, llamadas internacionales, cargos de acceso, servicios de operadora. Entonces, la altura corresponde, por ejemplo, para cierres es la cantidad 12.478, que la escala va de 2000 en 2000, entonces un poco más arriba de que representa la cantidad. Para tarifas y servicios son 4.473, un poco más arriba de 4.000 por la escala. Cargos injustificados ya es más bajo, ¿verdad? 1.214, sería un poco arriba de la mitad, entre 0 y 2.000. Marketing, poquito más abajo, 1.007. Las llamadas internacionales van más bajo y entonces va como una escalera, ¿verdad? Entonces la gráfica de Pareto son gráficas para datos cualitativos en diferencia, ¿verdad? En las cantidades entre estos datos. Entonces que se ponen de mayor a menor para indicar, ¿verdad? Las diferencias, ¿verdad? En cantidades entre una y otra, ¿verdad? En una escala. Entonces aquí es que recordar un poquito de gráfica de matemáticas, ¿verdad? De bachillerato. Pero para este es más sencillo. Aquí solo porque solo hay un número acá, ¿verdad? Pero tienen cierta similitud, se observa. Y las gráficas circulares también se utilizan para visualizar datos cualitativos. La figura 2.8 es un ejemplo de una gráfica circular que presenta datos cualitativos como si fueran rebanadas de un pastel, ¿verdad? Observen acá, ¿verdad? Entonces la figura 2.8 representa los mismos datos de la figura 2.7, ¿verdad? Yo solo lo copié del libro. El texto se lo voy a mandar, ¿verdad? Porque el texto que les envié esa no está muy claro la redacción, entonces les voy a mandar una edición anterior, se los voy a mandar al correo también. Entonces, bueno, la figura 2.8 representa los mismos datos de la figura 2.7, de la anterior. Para construir una gráfica circular se divide el círculo en las proporciones adecuadas. La categoría de queja por cierre representa un 59% del total, de tal modo que la porción que representa el cierre debería abarcar el 59% del total con un ángulo de 212. Entonces, estas gráficas en el colegio usamos un transportador, ¿verdad? Un transportador porque que indica que son 300, un círculo tiene 360 grados, entonces se van contando, ¿verdad? De aquí es el ángulo, aquí es 0, aquí es 90, aquí es 180, aquí es 270 y aquí es el ángulo completo, ¿verdad? Que hace todo es 360, ¿verdad? El 0 hasta acá, aquí es un ángulo 360. Entonces, lo que se hace es que se multiplica la frecuencia, ¿verdad? De cada dato se divide entre el total para sacar un porcentaje. Luego, ese porcentaje se multiplica por 360. Entonces, aquí dice el grado es igual el porcentaje por 360 entre 100. Es lo mismo. Entonces, 59 por 360 entre 100 nos va a dar el valor del grado, ¿verdad? Entonces aquí hay 212 grados, ¿verdad? Contando con un transportador. Porque esto pueden usar para este gráfico, les voy a permitir que usen, tal vez hay un programa, o que busquen ya o lo hacen manual, ¿verdad? Con un transportador. Entonces, pero el cálculo es que hay que convertir, saca la frecuencia relativa, un porcentaje, se multiplica por 360 y se divide entre 100 para pasar ese porcentaje a grados del transportador, ¿verdad?
Bien, entonces con esto concluimos. Ahora quedan 10, 9 minutos. No sé si hay consultas. Podemos aprovechar estos minutos para cualquier consulta. Va a haber un examen en línea, la otra visita que va a ser después de la clase, ¿verdad? De 6 de la tarde en adelante, lo voy a dejar abierto. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Belkis. Referente a lo que estaban consultando las compañeras con los grupos, usted estaba diciendo que era por afinidad. Por medio de WhatsApp enviamos los nombres de las personas que vamos a integrarnos a cada grupo. No, no, no es necesario. Ujú. No es Y necesario. nos enviará por correo o por WhatsApp La tarea lo la que tienen vamos que a subir. trabajar en cada grupo. Ajá. La tarea, una por grupo, suben con la lista de los integrantes, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Pero usted nos va a enviar Sí, los temas, ¿verdad? mañana voy a enviar la guía, ¿verdad? Ujú, ok. Mañana en la ¿El noche grupo para que mínimo darme de tiempo, cuántas porque doy otra personas? clase mañana también. Sí, sí, le entiendo. ¿El grupo de cuánto mínimo, licenciado? Eh, Dijo que mayoría cuatro, Máximo ¿verdad? de Pero 4, mínimo, ajá, máximo cuatro y mínimo podría ser mínimo entre dos. uno por aquel que tenga, que de verdad que no se pueda Ah, reunir, ¿no? ujú. Ah, ok, perfecto. No, esa era mi duda, licenciado. Y va referente a lo que acabamos de ver, ¿verdad? Así es. Ujú, ok, Entonces, no, muchas gracias. bueno, la orden. Bueno, cualquier duda, Licenciado, podría enviar su número. no, voy a poner aquí en el chat. Voy a dejar, 95 73 25 73 14 96. Una duda con referencia a esto, a lo que hemos visto. Vamos a aprovechar estos minutos, ¿verdad? O de la clase, ¿verdad? Clic. Diga, La siguiente tutoría es examen, ¿verdad? Vamos a, de no, todo lo que hizo hoy o... no, la siguiente tutoría es tutoría, o sea que siempre van a haber clases, pero el examen no es en el tiempo de la tutoría, sino que va a ser después, en la noche. No, sí, 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 es lo que quería Ajá. decir, que sí, que seguido se hace el examen en la noche. Sí, voy a dejar abierto para que lo hagan, o sea, tal vez un límite de una hora o hora y media, vamos a ver, dependiendo, que pueden entrar a su tiempo. Ustedes hacen lo voy a dejar abierto. Licenciado, Vemos que a partir de las 6 de la tarde, no, no es una hora todos a la misma hora, no, sino que en un intervalo de tiempo al tiempo que ustedes puedan. Ahora, si hay problemas de trabajo, también me dan para hacer una sección de usuarios. Si a algunos les toca trabajar en la noche, ahí, pero a cada uno, ¿verdad? Esto de las tutorías es a mí me da más trabajo en parte, pero tengo que revisar las tareas siempre, pero el objetivo es no cargar para dejar menos temas en cada visita, ¿verdad? Por eso lo hago así, reparto en 5 tutorías. Licenciado, el examen también va a incluir los temas que veamos en la próxima tutoría. No, el próximo solo es lo que vimos ahorita. Ah, bien, gracias. Y el siguiente va a ser no todos los que vemos de la segunda unidad, sino que algunos, yo voy a decir, ¿verdad? ¿Cuáles vamos a evaluar? En el siguiente examen en línea no va a ser de toda la segunda unidad, sino que de parte.
El Licenciado, que una más valoro pregunta. acá es el trabajo de las guías en trabajo en grupo. Que al final son más puntos porque son más guías, valen 12 puntos, son 5, o sea que son 60 ahí, 60 puntos. Los foros no los olviden participar. Los foros son importantes, solo vale 2 puntos, pero van sumando, ¿verdad? Son 5 foros, son 10 en total. Entonces no desaprovechen eso. Hoy sí habría un foro, ¿verdad, licenciado? El lunes tengo. Ah, sí, bueno, es que ese foro no vale puntos. El de presentación era para que mandaran el número de celular Teléfono. para el grupo de WhatsApp, pero parece que hay alguna falla ahí, no, Sí, porque no aparecía el botón de responder. Bueno, en mi caso no me aparecía. sí, una dificultad hubo ahí, hasta ahorita me estoy dando cuenta. Bueno, si saben de más alumnos que no pudieron entrar, y si ustedes lo conocen, lo pueden. Licenciado, una consulta, si Voy a digamos, agradecer que les hagas. Ajá. sí, perdón, si nos vuelve a suceder con lo que pasó en el foro de presentación con el que usted va a poner el día lunes, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Porque como en el de presentación tuvimos el problema que tuvimos que escribir al correo o esperar, ¿verdad? Que usted se contactara a nosotros con el correo para poder facilitar el número de cada uno de nosotros, los que pudimos, ¿verdad? No, ya, Entonces, tal vez ya no tendríamos ese problema con el foro que... no, ya nosotros no, ya, Ujú. que como ese no vale puntos, Ok. entonces no sé qué pasó ahí, más bien creo que lo voy a eliminar porque no Sí. esperaba. Ujú. Sí, entiendo. Bueno, entonces Entonces, vamos a estar pendientes porque igual, para lo del el trabajo en grupo y lo del foro que vamos a tener, que dice usted que también son puntos. Igual sí, cualquier consulta, pues le podemos escribir, ¿verdad? Cualquier duda que podamos tener. sí, me escriben, tal vez no les responda al momento, pero sí les Sí. voy a contestar en el mismo día. Ok. Le agradezco mucho, licenciado. Buen día. Buen día. Bueno, ya mm, tenemos casi 2 minutos, un poco menos de los 2 minutos. Voy a aprovechar, si no, ya con esto terminamos, ¿verdad? Ahora todos ya llevaron esta clase o ya la han llevado antes. Yo la había llevado, licenciado, un montón de veces, la verdad. Pero siempre la terminaba eh, retirando pero es que ya eran motivos personales porque antes solo la daba un licenciado que se llama Nelson Park. Ah, ya, sí, ya se Entonces, jubiló. sí, entonces ya con él no la quería llevar, entonces siempre cuando miraba que era él el tutor, tenía que retirarla. Bueno, bueno, vamos a ver porque qué tal nosotros. Sí, yo es primera vez, licenciado, que llevo la clase, ¿verdad? Y a ver qué tal nos va. Voy a tratar de buscar, subirles ejemplos Ujú. y tutoriales, voy a buscar para subirles, ¿verdad? Está bien, sí, porque igual esa forma que estamos manejando creo que para nadie es tan fácil, más la clase que amerita bastante tiempo. Así es. Ujú. Bueno, entonces me ¿Verdad? despido porque nos despedimos porque ya nos saca, ¿verdad? Entonces, Sí. cualquier Una, duda me pueden consultar, ¿verdad? Y si conocen más compañeros de la esta, mesa. No, esta clase quedó grabada, licenciado. ¿Mm? Quedó grabada esta clase. Sí, Ok, sí, también voy a subir los enlaces. perfecto. Oh, Gracias. entonces Pase mañana buen en la noche voy a subir las tareas, ¿verdad? día. Está bien, Las primeras tareas.